Con nosotros Itaí Hackman, diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires y referente del Frente Patria Grande. Itaí, ¿cómo andas? Te habla Julián. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Todo bien, tanto tiempo. Itaí, ayer leía un hilo de tuit donde vos marcabas que hay un referente del gobierno anterior que reconocía en qué se habían gastado el préstamo que finalmente fueron 45.000 millones de dólares que recibió el gobierno y ahora está en cuestión. ¿De qué se trata esto y qué implicancia tiene? Sí, hacía referencia a una entrevista que publicó el diario Perfil, donde Fontevecchia le hace un diálogo con Federico Sturzenegger, que recordarán fue el primer presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri. Y frente a la pregunta concreta de qué implicó el acuerdo con el fondo en términos financieros, Sturzenegger dice: lo que hicimos fue cambiar deuda que teníamos con acreedores privados por la deuda con el fondo. Y que esto es muy parecido a lo que Macri había planteado en esa entrevista, donde había dicho, bueno, la plata del fondo la usamos para pagarle a los bancos que se querían ir, ¿no? Esa frase sí, que también circuló hace unos meses, y que es básicamente traducido que usaron la plata del fondo para financiar la salida de capitales más intensa probablemente que tuvo la historia argentina, y además financiaron esa salida de capitales blindándole a esos capitales que se querían ir, como dijo el expresidente, $1 a una cotización que realmente era muy conveniente, ¿no?, para los que habían hecho el negocio de la timba financiera los 2 años previos. Entonces, básicamente lo que han reconocido es que efectivamente lo que nosotros venimos diciendo hace años, ¿no?, que usaron la deuda con el fondo para financiar la fuga de capitales. Y eso tiene una implicancia muy concreta, en mi opinión, que es que nosotros tenemos que avanzar. Esto va más allá de la discusión puntual sobre los términos del acuerdo con el fondo, que es avanzar en la investigación sobre ese proceso de fuga de capitales para determinar quiénes son los sectores económicos que se beneficiaron con las políticas de endeudamiento de Macri y en particular con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, para en función de eso discutir quién tiene que hacer el esfuerzo mayor para pagar esta deuda, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, más allá, insisto, de la discusión con el fondo, que es quién va a pagar o cómo se va a pagar esta deuda. Creo que sería una gran injusticia desde el punto de vista económico, social y hasta democrático que ese esfuerzo lo tengan que hacer los sectores que se perjudicaron con la política de Macri, es decir, la clase media, los trabajadores, los sectores populares. Bueno, y me parece que ese es un debate que deberíamos poner en el mismo nivel de importancia que la meta fiscal, la meta monetaria y todas las otras cuestiones que se discuten, ¿no? Bueno, podría ser la segunda parte de esta entrevista. No tenemos mucho tiempo, pero me parece que es central. No te quiero meter en qué vas a votar. Vos hiciste una declaración, no sé si la tenés definido, si en contra o abstenerse, pero lo cierto es que pareciera que el gobierno va a tener los votos para poder aprobarlo. Entonces mi pregunta sería, ¿no hay ninguna señal por parte del gobierno de que si el crecimiento no es el que supone, permitime que yo lo diga, la planilla de Excel que tiene Guzmán, que me suena conocido eso, haya que ajustar? Porque todo depende de que haya crecimiento. ¿No crees que el gobierno tiene que tener medidas más claras en quién va a pagar esto? Y en consecuencia, ustedes como parte del Frente Patria Grande, ¿van a presentar algo concreto? Digo, que se cobre de vuelta el impuesto, el aporte solidario, que haya aumento de retenciones. ¿Va a haber alguna medida concreta que ustedes aporten para ver que paguen los que más tienen? Yo creo que esa es la discusión fundamental. Es decir, hay una discusión que es, bueno, qué se tendría que haber hecho, si se hubiera podido, si se podría haber logrado un mejor acuerdo. Bueno, es una discusión importante, pero digamos para atrás. Ahora, dado el acuerdo, yo creo que hay discusiones muy importantes hacia adelante, que es cómo se van a cumplir estas metas, porque una meta fiscal se puede cumplir de muchas maneras. Se puede cumplir con ajustes al pueblo, se puede cumplir con tributos no necesariamente extraordinarios, puede ser con tributos más progresivos a los que más tienen, digamos. Entonces, esa discusión de cómo se van a lograr esas metas me parece muy relevante. Yo creo que la discusión sobre no quiero limitarla a la discusión sobre el aporte extraordinario, sino en general la discusión de cómo hacemos para que en la Argentina paguen más los que más tienen es una discusión que tenemos pendiente. Y el otro punto es mismo que yo planteaba, que es la investigación sobre la fuga de capitales. Creo que es muy importante. El Congreso puede avanzar en esta dirección a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda.
La investigación de la fuga de capitales, es decir, quiénes son los que se beneficiaron con las políticas de endeudamiento de Macri, nos tiene que hacer llevar a quiénes son los sectores que por lo tanto tienen que hacer el esfuerzo para pagar esta deuda. Y eso es muy concreto, son empresas que primero, durante los primeros 2 años de Macri, tuvieron una rentabilidad extraordinaria desde el punto de vista financiero con las tasas de interés y con distintos instrumentos financieros que el macrismo generó, y luego fugaron las divisas a un dólar barato, como explicó Sturzenegger en esta entrevista. Entonces, sobre esos sectores tiene que recaer el esfuerzo y el aporte para pagar esta deuda, y no sobre la clase media y sobre los laburantes. Ahora, pero es clarísimo conceptualmente, pero ¿vos tenés pensado presentar algún proyecto? ¿Tu espacio tiene...? El proyecto que nosotros estamos planteando, concretamente la fuga de capitales, ya está, digamos, es un proyecto para que la bicameral avance en este sentido. El Congreso tiene los instrumentos para hacerlo. Lo que nos falta es la decisión política de avanzar. La última, ¿crees que la guerra en Ucrania con Rusia, que modifica, obviamente va a modificar los números de este acuerdo de la letra chica cuando finalmente se confirme, ¿crees que fortalece la posición que tenés vos de ver cómo se va a pagar el FMI, o no afecta el debate? No lo sé, porque todavía creo que las consecuencias de este conflicto, digamos, no son muy evidentes. Nos va a complicar en algunos aspectos, puede salir en otros. Lo que sí es seguro es que cualquier escenario internacional que genere un cambio, la Argentina tiene que usar todos los instrumentos que tiene el Estado para impedir que esos cambios afecten a los sectores populares, pero también para impedir que esos cambios generen rentabilidades extraordinarias, que generen que algunos sectores minoritarios de la sociedad ganen mucha plata en un contexto donde necesitamos que todos los recursos, todos los dólares, todas las rentas que existen en nuestra sociedad estén puestos al servicio de sacar a la Argentina de la crisis, mejorar la situación social y de pagar esa deuda. Entonces, si vamos a tener, por ejemplo, precios internacionales muy altos en materia de los commodities que exporta la Argentina, bueno, hay que empezar a pensar en qué tipo de medidas tomamos para evitar que eso termine beneficiando solamente a unos pocos, ¿no? Y esas son discusiones que hay que dar con mucha firmeza, sin titubeos, y logrando que cada dólar que la Argentina genera vaya a donde tiene que ir, o a la producción o a cancelar la deuda, no a los bolsillos de los mismos que ya ganaron en el ciclo anterior. Eso me parece que es la principal orientación.